Bueno, acá está el ejemplo, yo traté de ponerle con algunas palabras mías, básicamente los pasos, ya lo vamos a ver. Primero lo que hacen, ustedes tienen una matriz A que quieren calcular la inversa. Bueno, lo que hacen es decir que la inversa, es decir, a la menos 1, es con letras. Por ejemplo, X, Y, Z y W. Y se usa el hecho ese de decir de que A por la inversa de A es la identidad, es decir, la que tiene n por n, con los 1 en la diagonal y el resto 0. Entonces ustedes plantean que la matriz A, por su inversa, la multiplican ahí con la regla de multiplicación, las filas por las columnas, las filas por las columnas, es igual a la matriz identidad, que es la de diagonal 1 con el resto 0. Bien, entonces, una vez que ya tienen esto, ahora pueden plantear ese sistema de ecuaciones que les plantea acá. Entonces, ¿qué dice? 2x menos 3z es igual a 1. El primer término con el primer término. Después, 2y menos 3w es igual a 0. El segundo término con el segundo término. Y así. Entonces, se llega después, si juntamos por un lado todas las que tienen x y z, que es esta y esta, formamos esto. Y si juntamos las que tienen I y W, que es esta y esta, tenemos esto. Y ahí yo salté algunos pasos que daban una explicación, una verificación de esto y de esto, lo comparaba con otras secciones, porque directamente lo que me interesa es decir que como los coeficientes de esta y de esta son iguales, ven que 2, menos 3, menos 4, 5, puedo plantear esto, que esta matriz es igual a la identidad. Bien, entonces, ya habíamos planteado la identidad con letras, multiplicamos la matriz con la identidad y le igualamos una matriz idéntica, que es eso que se hizo ahí. Se plantean que los coeficientes son iguales a la matriz, que es esto acá. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es reducir la matriz hasta llegar a una que sea con una característica de matriz idéntica. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Yo siempre lo pensaba de este lado, así. Siempre acá yo tengo todos los números, tengo la matriz, y acá tengo la identidad. Yo lo que quiero es lo contrario. Quiero que de este lado quede la identidad y que de este lado me quede el resultado, lo que a mí me interesa. Entonces, empiezo a reducir la matriz, como ustedes saben, con las reglas, con los renglones, con las multiplicaciones de renglones y todo lo que se sabe, hasta llegar a esto. Ahí se va haciendo, tengan cuidado porque me parece que en este ejercicio yo lo estaba tratando de resolver antes, estaba viendo, y me parece que acá es R2 más 4 por R1, me parece que el libro dice R2 también, pero si ustedes hacen bien el cálculo, en realidad debería ser que el renglón R2, lo cambian por R2, por ejemplo 0, más 4 por R1, más 4 por 1, entonces R2 menos 4, más 4 por 1 da 0. Y así yo fui comprobando que en realidad acá debería decir R1, por las dudas, porque a lo mejor lo están haciendo y no les da, y pueden pensar a lo mejor que están pensándolo mal o que no lo están entendiendo, y en realidad a veces son esos errores. Entonces, ustedes van planteando todo hasta lo que yo les decía, que la matriz de identidad quede ahora de este lado, y del otro lado quede la solución, y ahí ya tenemos la solución. Acá teníamos X, acá teníamos Y, acá teníamos Z, y acá teníamos W. Y esa sería la solución. Básicamente son estos los pasos. El libro da unos pasos, pero a mí me pareció más sencillo ponérselos a ustedes así en palabras, que se plantea la identidad con letras, se multiplica la identidad por la matriz, esta identidad, la inversa, se multiplica la inversa por la matriz, dando como resultado la identidad, entonces ahí se plantea como un sistema de ecuaciones, y una vez que tenemos esto, ahí tratamos de llevar la identidad de este lado, y ahí tenemos el resultado. Me pareció más sencillo explicarlo así. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta si una matriz no es invertible? Bueno, en el caso de que tengamos una matriz que no es invertible, empieza todo con los mismos pasos, hasta que llega acá. Cuando quiere empezar a reducir, le queda allí. Le queda el último renglón, por ejemplo, lo mismo, esto yo acá puse 2 por 2, pero puede ser una matriz 3 por 3 también, ¿no? El último renglón les queda todo en 0. Y eso ya está, no pueden nunca convertir a esta en una identidad porque no les va a quedar nunca la diagonal con todos 1. Entonces ahí, en ese caso, ustedes dicen, listo, la matriz no es invertible, llegan a esa conclusión. Bien, y acá también me da un ejemplo, otra manera extra de decir, bueno, lo puedo calcular con la determinante.
¿Qué es la determinante? Tenemos una matriz, ahí me lo da con letras, pero bueno, después lo da con un ejemplito. Tenemos una matriz y tenemos A11, A12, A21 y A22. ¿Y cómo es la determinante? Es A11 por A22, por eso la flechita para acá, menos A12 por A21. Y entonces, ahora vamos con este teorema, que acá es lo importante para poder calcular. Dice que sea una matriz de 2 por 2, entonces A es invertible, primero, si el determinante es distinto a 0. Esto del determinante a mí ya me está ayudando a no hacer tantos cálculos al cohete, por así decirlo, y decir, uy, llegué a que el último renglón era 0, la matriz no es invertible. Si yo calculo el determinante de la matriz 2 por 2 y veo que me da 0, ya está, la matriz no es invertible. Pero si me da distinto de 0, la matriz sí es invertible. Y la inversa de la matriz se puede calcular más fácil, no haciendo todo ese lío que veníamos haciendo antes de igualar, de poner letritas y todo eso, sino que directamente es 1 sobre la determinante por esa matriz, que se caracteriza por esas cosas. A22, que estaba acá, abajo a la derecha, pasa arriba. El número A12, que estaba acá, queda igual, pero a la inversa. Si era negativo va a ser positivo, si era positivo va a ser negativo. A11, que estaba arriba, pasa abajo, a la derecha, y A21 queda igual, pero negativo. Es decir, estos quedan iguales, pero con el signo opuesto, y estos se intercambian. Y ahí, bueno, me da toda la explicación, toda la demostración sería que tengo que tener en cuenta que la determinante no sea 0, que B, que es lo que yo quiero calcular, la inversa de A, sea todo eso, 1 sobre determinante de A por esa matriz, y ahí, por ejemplo, si la calcula, hace B por A, B por A, llega a que es la matriz esa conocida como la identidad, que es lo que conocemos de otros teoremas anteriores, que yo decía que A por B es la identidad, o A por la inversa es la identidad, o sea, acá lo que hace es demostrar, no está haciendo nada más que decir, realmente esto por esto es la identidad, y así se puede calcular una inversa. Vamos con un ejemplo, ven que es mucho más sencillo que todo el choclo que se hizo antes con las otras matrices. Entonces, tenemos esta matriz, calculamos el determinante, vemos que es 10 el determinante, no es 0, entonces la matriz va a tener inversa, y acá hacemos directamente el cálculo, 1 sobre 10, acá está la regla que yo les decía, estos dos quedan iguales, el mismo número, pero con el signo contrario, entonces queda 4 y menos 1, y estos dos se intercambian. Y acá directamente, como ven, directamente queda 3 décimos, 4 décimos, menos 1 décimo, 2 décimos. Y acá lo que hace es verificarlo. Lo que hace es multiplicar esto por A, multiplica la inversa y la matriz, y comprueba que realmente le da una matriz identidad. Es simplemente como para comprobarlo, pero incluso verificándolo y todo, termina siendo más sencillo que todo el choclo que veníamos antes. Pero bueno, esto lo estamos planteando acá en matrices 2 por 2, el determinante es en las matrices 2 por 2. Y también, bueno, como nos damos cuenta que una matriz 2 por 2 no es invertible, directamente, como yo les decía antes, calculando el determinante vemos que es 0, listo. La matriz no es invertible, hicimos un solo cálculo, ni siquiera estuvimos trabajando con matrices, y es mucho más sencillo. Pero bueno, esto, como les dije, pueden hacerlo con las matrices 2 por 2. Si tienen una matriz 3 por 3, tienen que hacer todo el otro choclo divino. Bueno, un concepto también a tener en cuenta, teórico, que les da ahí en el libro, les dice matrices equivalentes por renglones, que es cuando una matriz se puede transformar en otra solo con operaciones de renglones. Entonces se dice que la matriz A es equivalente por renglones de la matriz B. Y también acá me daba otro teorema, un teorema que dice que una matriz A, y ahí empieza, es invertible si A es equivalente por renglones a la matriz identidad, es decir, que si yo logro de la matriz A llegar a la matriz identidad, que es justamente lo que se busca, es una matriz invertible. Porque si no logro la identidad, que quedan, por ejemplo, todos los ceros en el último renglón, no es invertible. A es invertible solo si el sistema AX igual a B tiene una solución. Si A es invertible, la solución única de AX igual a B está dada por, eso era lo importante, también yo le dije que recuerden ese recuadro celeste, X igual a la inversa de A por B, esa es la solución al sistema de ecuación.
A es invertible, si solo si la forma escalonada reducida por renglones tiene n pivotes, o sea, coincide. Bien. Ahí yo terminé con esto, no les quise poner todo el ejemplo de la matriz de 3×3 porque es exactamente igual que la matriz 2×2, tienen que exactamente seguir estos pasos de plantear la identidad y todo, tener en cuenta que en una matriz 2×2 pueden hacerlo del determinante. Básicamente ese es como el esquema que ustedes tienen que hacerse. Principalmente los teoremas, los principales teoremas, los de la matriz identidad, principalmente la matriz por su inversa es la identidad, una matriz por la identidad es la matriz, no la altera, tener en cuenta esas cosas mínimas. Las demostraciones se las van a aprender, eso es algo que a veces uno lo razona y otras veces también un poco el razonamiento y un poco la memoria juegan en las demostraciones, por experiencia lo digo, y después recordar siempre esas cosas, tengo una matriz 2×2, y bueno, calculo determinante, si ya me da 0, listo, la matriz no tiene inversa, no es invertible, si el determinante no me da 0, calculo la invertible fácilmente, si tengo una matriz 3×3, bueno, planteo todo lo otro, pero siempre, bueno, tener un poco en cuenta eso. Y como les decía, con respecto al sistema de ecuaciones, tener en cuenta esto, si les da un sistema de ecuaciones y le dicen que los calculen en función de, teniendo en cuenta que es invertible, directamente plantean eso. Se buscan la parte A del sistema de ecuación, eso que vimos en la primera diapositiva, lo que estaba en verdecito, y lo multiplican por B, por los resultados. Y eso sería la solución. Y tampoco tendrían que hacer todo lo que se hacía en la sección 1.7. Pero bueno, eso es un poco lo que estaba planteado en la sección 1.7 y en la sección 1.8.